noches. El tema que tenemos el día de hoy, estimados estudiantes, es el tema de razones trigonométricas, pero para los ángulos agudos. Es lo que vamos a iniciar el día de hoy. Razones trigonométricas para ángulos agudos, ¿ya? O sea que tenemos que colocar para lo que son todo lo que es ángulos agudos, ¿ya? Ángulos, este símbolo de acá significa ángulos, ¿ya? Agudos. Chicos, ¿qué significa ángulos agudos? ¿Alguien me podría decir, por favor? ¿Qué significa para ustedes ángulos agudos? A ver, ¿alguna idea? 90 Muy grados. bien, Fran, excelente. Bueno, todo lo que están hablando, excelente. Entonces son aquellos menores a 90 grados, ¿no? Mayores a 0, pero menores a 90 grados. Esos son los ángulos agudos. Y el día de hoy vamos a estudiar esas razones trigonométricas, ¿ya? Entonces vamos a ver en primer lugar las aplicaciones de razones trigonométricas que son muy importantes en la vida cotidiana, por si acaso, más que todo para aquellos que ¿no? desean calcular alguna medición, ¿no? Quizás de una construcción, una casa, un edificio, ¿no? Muy bien. Antes de entrar al tema de razones trigonométricas, es muy importante conocer este concepto llamado teorema de Pitágoras. Quizás muchos de ustedes lo han visto, ¿no? En el colegio, lo han visto el teorema de Pitágoras. Más que todo se trata o se refiere a una aplicación que se hace solamente para todo aquel que es triángulo rectángulo. Nada más, todos aquellos que son triángulos rectángulos. ¿Ya? Entonces, este, por ejemplo, es un triángulo rectángulo y la peculiaridad, ¿no? que tiene ese triángulo rectángulo es que cada lado del triángulo tiene un nombre específico. A los lados que son al A y al B, ¿no? En este caso, el A y B, que son adyacentes al ángulo de 90 grados. ¿Saben ustedes cómo se llama? Muy bien, Fran, excelente. A esos lados se le llama catetos. Y al lado que se le opone al ángulo de 90 grados, o sea, el lado más grande, este que es lado C, vendría a ser la hipotenusa. Como ustedes pueden ver, A y B son los catetos y el lado más grande es la hipotenusa. Eso solamente cumple para todo aquel que es triángulo rectángulo, nada más. ¿Qué significa triángulo rectángulo, profesor? Es aquel que tiene el ángulo de 90 grados, ¿no? Ángulo de 90 grados. A eso se le conoce como triángulo rectángulo. Y como ya les había mencionado, los lados reciben su nombre especial, catetos e hipotenusa. Es el único triángulo. Otro triángulo no tiene ese nombre. Mucho cuidado por ahí, por favor, con pensar que otros triángulos también van a tener ese nombre. Tengan mucho cuidado en ese sentido. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué se cumple cuando tú tienes un triángulo rectángulo? Se cumple lo siguiente, ¿no? Que el cuadrado, ¿no? La suma de los cuadrados de la medida de los catetos va a ser igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. ¿Te das cuenta, no? Eso es lo que se cumple en un triángulo rectángulo. Siempre. ¡Wow, profesor! Yo no sabía. Por ejemplo, ¿no? Si tú tuvieras un triángulo rectángulo cualquiera, ¿no? Imaginemos que esto de acá vale 6, esto de acá vale 8, y yo quiero saber cuánto vale la hipotenusa. Entonces, tú teniendo en cuenta que ya conoces este teorema fundamental, el teorema de Pitágoras, puedes calcular la hipotenusa. ¿Qué me dice el teorema? Que si yo elevo al cuadrado estos catetos y después lo sumo, o sea, en este caso sería 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, eso va a ser igual a la hipotenusa elevada al cuadrado, ¿no? A x elevada al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es 6 al cuadrado? Hacemos un esfuerzo mental, sería 36. ¿Cuánto es 8 al cuadrado? Un esfuerzo mental, sería 64. Y acá colocamos x al cuadrado. Sumamos estos dos valores, 36 más 64, y eso me equivale a 100. Y esto es igual a x al cuadrado. Finalmente, se deduce que en este caso x vendría a ser igual a 10. ¿Te das cuenta, no? Ese es el valor de x. X es igual a 10. Ah, ya, profe, o sea, este teorema me permite calcular un lado desconocido del triángulo rectángulo, profesor. Efectivamente, ese teorema te permite calcular el lado desconocido del triángulo rectángulo. Pero tenga mucho cuidado en este tipo de ejercicios, porque no necesariamente la incógnita va a estar en la hipotenusa. Por ejemplo, una incógnita también puede estar en uno de los catetos, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a colocar ya. Otro triangulito, otro triangulito. Supongamos que esto vale, no sé, 24. Esto vale 25 la hipotenusa y yo quiero saber cuánto vale este lado. Supongamos, ¿no? Quiero saber cuánto vale ese lado.
Entonces, ¿cómo aplicarías tú el teorema de Pitágoras? ¿Dirías esto? Profesor, usted me enseñó que era 25 al cuadrado más 24 al cuadrado igual a x al cuadrado. ¿Estaría bien? Ese análisis, ¿ustedes qué dicen? ¿Bien o mal? A ver, ¿qué dices tú? ¿Estaría bien? Estaría mal, ¿verdad? Claro que no. Obviamente, no, profesor, pero usted puso el x al final, x al cuadrado. No, un cachetadón de acá. Eso no cumple en este sentido, ¿no? Eso no cumple. Entonces, ¿qué? ¿Y cómo lo haríamos, profesor? Ahorita lo vamos a resolver, ¿ya? Ahorita voy a borrar esta parte y yo quiero que tú sepas, en primer lugar, cómo acomodar los datos, ¿no? En primer lugar, acá se suman los cuadrados de los catetos. Así sea haya una incógnita, tienes que sumar los cuadrados de los catetos. Entonces acá, ¿quiénes son los catetos? El x y el 24. Entonces acá sería x al cuadrado más 24 al cuadrado. Y esto es igual pues a 25 al cuadrado, ¿no? En la igualdad siempre está la hipotenusa, que es 25 elevada al cuadrado. Ahí recién resuelves. Tengan mucho cuidado, por favor. Entonces, acá resolveríamos, ¿no? Sería x al cuadrado, este 24 al cuadrado que vendría a ser ¿cuánto? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto es 24 elevado al cuadrado, chicos? 576 creo, ¿no? A ver, ¿me confirman? Sería 576 que pasa a restar a 625, ¿no? Entonces acá sería 625 menos 576 que vendría a ser igual a 49, profesor, de frente, ¿no? Y finalmente x vendría a ser igual a 7. Así de simple, chicos, ya encontramos este cateto. Este cateto vale 7. Entonces, en conclusión, es muy importante tener en cuenta, el teorema de Pitágoras para usarlos en los triángulos rectángulos y así calcular el valor desconocido. ¿Ya? Este es el primer concepto que nosotros debemos aprender. ¿Me dejo entender hasta acá, estimados estudiantes? ¿Se entiende la idea? A ver, Sí. me confirman. Excelente, muy bien. Muy bien, vamos a continuar con más. A ver, un ejemplo adicional, por ejemplo. Por ejemplo, acá, imaginemos que tú estás ahí, estás en el parque, ¿no? Te fuiste a volar cometa. Ahí está la cometa. Ustedes pueden ver, y hay una altura, ¿no? Una altura que me piden calcular, en este caso no sabemos qué altura del piso está la cometa, pero sí sabemos la distancia en la que tú estás acá, ¿no? Acá estás tú, un sombrerito, estás corriendo, ¿no? Volando tu cometa. La pregunta es, ¿cuánto vale este valor, ¿no? ¿Cuánto sería la altura en este caso? Sabiendo que la distancia o la hipotenusa sería 8 metros y acá la distancia de este punto hacia donde tú estás parado sería 6 metros. Es un triángulo rectángulo, ¿no? A ver, ¿alguien me podría decir cuál sería el valor que faltaría colocar ahí? A ver, profesor, está difícil, ¿eh? A ver, ¿quién me dice? Le doy un premio. Nicole me dice 10, ¿ya? Vamos a ver, no se sabe. No se sabe. Tengan en cuenta que en este caso, ¿quién es la hipotenusa? ¿Ah? Tengan en cuenta quién es la hipotenusa, chicos. ¿Ah? La hipotenusa siempre va a ser mayor a los catetos, siempre, ¿no? O sea, mayor que el 6 y mayor que este cateto que no lo conocemos, que nos están pidiendo calcular. Raíz de 28, ya muy bien, tenemos el valor de, bueno, Frank me está diciendo otro valor, vamos a verificar entonces. Entonces es muy importante conocer lo siguiente. En primer lugar, tenemos que elevar al cuadrado los catetos. Entonces acá, elevo al cuadrado los catetos, serían b al cuadrado más 6 al cuadrado, y esto es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. Esto sería 8 al cuadrado. ¿Me dejo entender hasta ahí? Hasta ahí estamos bien, ¿sí o no? Hasta ahí, profesor, estamos muy bien. Luego, vamos a resolver, ¿no? Acá sería b al cuadrado más 6 al cuadrado haciendo un esfuerzo mental sería 36. 8 al cuadrado haciendo otro esfuerzo mental sería 64. Y al final esto de acá pasaría a restar. ¿Cuánto sería entonces b al cuadrado es igual a cuánto? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice, chicos y chuecas? A ver, yo estoy seguro que sí. Sí. 28. Muy bien, qué inteligente. Entonces ahí sería 28. Ahora, ¿ahí queda la cosa, profesor? No. Este cuadrado pasa al otro miembro como raíz. Entonces acá sería raíz de 28. Pero algo muy importante, lo que está dentro de la raíz, ¿no? El 28 se puede desdoblar un poquito, ¿no? Se puede reducir un poquito.
Nosotros sabemos que ese 28 es el producto de ¿qué valores? De 4 por 7, ¿verdad? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? El 28 es 4 por 7, ¿se entiende la idea? ¿Sí? Yo imagino que ustedes en álgebra, ustedes han visto lo que es exponentes y raíces. Yo estoy de acuerdo, yo estoy seguro que en álgebra ustedes han visto. Entonces, ¿qué sucedía? Que esta raíz cuadrada se distribuye para cada uno de los valores que están dentro en el radicando, ¿no? En este caso, B vendría a ser igual a la raíz cuadrada de 4 multiplicado por la raíz cuadrada de 7. Pregunta, ¿cuánto es raíz cuadrada de 4? Haciendo un esfuerzo mental. Sería 2, ¿no? Muy bien, entonces acá sería 2 y bajamos el raíz de 7. Y listo, ¿no? Entonces quiere decir que esta medida, o sea, la altura, en este caso vendría a ser igual a 2 raíz de 7 metros. Pregunta, ¿hasta ahí todo claro? ¿Me dejo entender, estimados estudiantes? Yo estoy seguro que sí, ¿ah? Yo estoy seguro que sí. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Entonces, en esta parte es muy importante también trabajar con raíces cuadradas, ¿no? Con potencias, raíces cuadradas, etcétera. Eso ya tenemos que ir practicando para ir dominándolo, ¿no? No todo se va a trabajar con números enteros o con números naturales. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar con más ejercicios. Atentos, por favor. Hasta el momento hemos hecho solamente un ejemplo del teorema de Pitágoras. Todavía no estamos entrando a lo que es razones trigonométricas. Ahora sí, vamos a entrar ahora a lo que son las definiciones de razones trigonométricas de ángulos agudos. En primer lugar, como ya te había mencionado, es muy importante tener en cuenta el triángulo rectángulo. Dentro del triángulo rectángulo, nosotros vamos a utilizar algunos datos específicos. Por ejemplo, nosotros necesitamos tener un ángulo agudo. En este caso yo estoy eligiendo este ángulo que lo he colocado como ángulo alfa. Tú puedes elegir el otro ángulo, ¿no? Acá puedes colocar un ángulo beta, teta, no sé. Puedes elegir otro ángulo. Pero yo estoy eligiendo en este caso este angulito y le estoy poniendo alfa. Por otro lado, también tenemos los catetos, ¿no? Ahí está el cateto A, cateto B, y por último la hipotenusa. Entonces, tenemos esos valores que son muy importantes dentro del triángulo rectángulo. Y con esos valores nosotros vamos a calcular las razones trigonométricas. Más que todo son definiciones. Miren acá. Tenemos nosotros 6 razones trigonométricas, que son, quizás ustedes lo han escuchado alguna vez, el seno, el ángulo alfa, en este caso el ángulo que se tiene de referencia, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos el coseno del ángulo alfa, el ángulo que yo he elegido, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Son 6 razones trigonométricas. Mínimo, tienes que aprenderte estas 6 razones trigonométricas. Mínimo. ¿Ya? Apréndete los nombres. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Basta que te aprendas los 3 primero. Las demás, obviamente, le aumentas la palabra co. ¿Ya? Co. Oye, vamos a ver cómo serían las definiciones, profesor. Bueno, en primer lugar, el seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, teniendo en cuenta en este caso el ángulo alfa, ¿quién vendría a ser su cateto opuesto? Es el cateto, es el valor o el lado que se le opone. O sea, este lado A vendría a ser el cateto opuesto del ángulo alfa. ¿Me dejo entender? El B, profesor, ¿qué sería del ángulo alfa? El B sería el cateto adyacente. Se coloca como C.A, como cateto adyacente. Y el lado más grande, profesor, eso de ahí vendría a ser la hipotenusa. Colocamos con una letra H mayúscula. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Se entiende la idea? Yo estoy seguro que sí, ¿eh? Sí. Entonces, acá ya tenemos los lados, cateto opuesto, tenemos cateto adyacente, ¿no? Ahora, eso siempre, se coloca siempre y cuando el ángulo se encuentra en esta parte, ¿no? Se encuentra en esta parte, pero si el ángulo estuviera arriba, el cateto opuesto estaría acá abajo, y el cateto adyacente estaría al costadito de ese ángulo. Entonces, tengan mucho cuidado también con la posición en el cual está el ángulo. Es muy importante también tener en cuenta eso. ¿Ya? Entonces, por ahí, por ejemplo, un estudiante, el profesor me enseñó siempre, dijo, ¿no? El profesor me enseñó siempre que este lado era cateto opuesto. Así me dijo.
Y yo había puesto, a propósito, yo le puse el ángulo acá. Le puse beta, ¿no? Ay, chicos, calculen ahí el seno de tal ángulo. Entonces, el alumno, como aprendió que acá se colocaba el cateto opuesto, falló. Tengan mucho cuidado. Si el ángulo se encuentra en esta parte, su cateto opuesto estaría al frente, ¿no? Acá estaría su cateto opuesto. Y aquí estaría su cateto adyacente. Entonces, todo va a depender en dónde se coloque el ángulo. ¿Me dejo entender, no, chicos? No se vayan a equivocar cuando ustedes resuelvan un problema en una práctica calificada. ¿Ya? Eso es importantísimo, por favor. Entonces, teniendo en cuenta eso ya, guiándonos de este triángulo, donde el ángulo es el ángulo alfa en este caso, entonces la definición del seno sería cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso sería A, que es el cateto opuesto, sobre B. Bueno, A sobre C, perdón. A sobre C, que es la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa es A sobre C. Hasta ahí estamos bien. Bien, profe, excelente. El coseno, profesor, el coseno vendría a ser igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces el cateto adyacente sería el que está al costadito del ángulo alfa, o sea, el lado B. Y la hipotenusa sigue siendo C, ¿no? Entonces acá sería B sobre C. ¿Te das cuenta, no? Sencillo. La tangente, profe, la tangente vendría a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso sería A sobre B. Así de simple, chicos. Entonces yo te voy a pedir que te aprendas por lo menos esto de acá, estos tres primeros. Una vez que tú te aprendes los tres primeros, viene lo recíproco, ¿no? Por ejemplo, la cotangente, en este caso sería lo recíproco de la tangente. ¿Qué significa recíproco, profesor? Bueno, lo opuesto, ¿no? Más que todo vamos a colocar opuesto. O sea, si la tangente es A sobre B, la cotangente va a ser al revés, va a ser B sobre A. O en otras palabras, cateto adyacente sobre cateto opuesto, al revés, B sobre A. Ah, ya, profe. Excelente. Claro. ¿Y la secante, profe? La secante es lo opuesto, o vamos a poner lo recíproco, en este caso, del coseno. ¿Ya? Lo recíproco del coseno. O sea, si el coseno era B sobre C, la secante, ¿qué va a ser? Habla. ¿Qué va a ser la secante? Al revés, profe. Al revés. Va a ser igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. En este caso sería entonces C sobre B. Así de simple. Ah, ya, profe, no sabía. Y por último, la cosecante también pues sería lo recíproco del seno, ¿no? La cosecante vendría a ser lo recíproco del seno. O sea, si el seno era A sobre C, la cosecante va a ser al revés, ¿no? Va a ser C sobre A, hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Me dejo entender hasta ahí, estimados estudiantes? ¿Hasta ahí todo claro? A ver, ¿se entiende la idea? ¿Sí? Muy bien. Ahora, muchos estudiantes, muchas personas utilizan algunas mnemotecnias, ¿no? Algunas frases para no olvidarse de estas formulitas, ¿no? Porque prácticamente son definiciones que tenemos que aprendernos de memoria. Pero para no aprenderse todo esto de memoria, ¿no? Utilizan algunas frases pequeñas y al toque se recuerda, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos utilizar el llamado coca, coca, hierba, hierba, que lo vamos a hacer a continuación, ¿verdad? Voy a quitar todo esto. Y como nosotros sabemos que en este caso se habla de razones trigonométricas, recuerden que cuando se habla de razón estamos hablando de un cociente, o sea, hay una división en este caso, de dos términos de dos lados del triángulo. Entonces, acá hay una división, ¿no? Entonces, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, vamos a hacer los siguiente. Atentos, ¿ah? Primero voy a colocar coca. Todos los numeradores, toda la parte de arriba. Colocamos coca, coca, hierba, hierba. ¿Está bien? Y lo mismo vamos a hacer, pero de abajo hacia arriba, para los denominadores. Coca, coca, hierba, hierba. Y listo, ¿no? Prácticamente ya tienes todas las definiciones de razones trigonométricas en un abrir y cerrar de ojos. Seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente,
cotangente de alfa, cateto adyacente sobre cateto opuesto, secante de alfa, hipotenusa sobre cateto adyacente, y cosecante de alfa, hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Te das cuenta, no? A ver, por ahí me pregunta, profesor, si el triángulo está al revés, ¿se cambiarán los catetos? No, no habría ningún problema, ¿no? Si el triángulo, o sea, tú tienes que verificar en primer lugar cuál es el ángulo de 90 grados también, ¿no? ¿Cuál es el triángulo de 90 grados? Supongamos que en este caso, pues voy a borrar este triangulito de acá y te dan un triángulo de esta manera, ¿no? Supongamos que te dan así, ¿no? Así, por ejemplo, te pueden dar el triángulo. Entonces, si dicen que este es el triángulo, ¿dónde está la hipotenusa? Siempre está al frente de 90 grados. Siempre es la hipotenusa. ¿Ya? ¿Y cuáles los ángulos catetos? ¿Cuál es cateto adyacente y cateto opuesto? Todo depende del ángulo de inclinación, ¿no? Todo depende. Por ejemplo, si el ángulo está acá, vamos a colocar el ángulo beta. Entonces, si este es el ángulo, acá estaría el cateto adyacente, porque está al costadito de ese ángulo. Y este de acá sería su cateto opuesto de ese ángulo. ¿Me dejo entender? Entonces, todo depende de cómo está colocado el ángulo, ¿ya? Por favor, es importante eso. Muy bien. Hasta ahí estamos bien. Vamos a hacer una pequeña aplicación de esta parte. ¿Ya, chicos? Vamos a hacer una pequeña aplicación. Bueno, ahí está la formulita, ¿no? Por ejemplo, en este caso me dice, ¿no? A ver, ejemplo, dice, en un triángulo rectángulo, ABC, recto en B, reducir. Esto de acá. Vamos a ver cómo se resuelve. Atentos, ¿ah? Atentos, por favor. A ver, en primer lugar, tenemos, si no me dan ninguna figura, nosotros tenemos que dibujarlo. Tenemos que aprender a interpretar. Me dicen un triángulo rectángulo. Entonces, en nuestra mente ya tenemos que ir dibujando ya un triángulo rectángulo. Entonces, más o menos así. Yo tengo un poquito pulso, nada más, no tengo mucho pulso, pero voy a dibujar mi triángulo rectángulo. Ahí está mi triángulo rectángulo. Mi triángulo rectángulo. Más o menos, ¿no? Un poco chuequito, pero ahí está. Este es mi triángulo rectángulo. Ese es mi triángulo rectángulo. Ya, dice que es recto en B. ¿Qué significa, profesor, recto en B? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien tiene idea cuando te dicen recto en B? A ver, ¿alguna idea cuando te dicen profesor es recto en B? ¿Qué significa eso, chicos? ¿Alguna idea? A ver. ¿Qué significa eso? Profesor, nunca lo vi. Todo recto en la B. B es la hipotenusa, me dice por ahí. Hipotenusa es B. No. B está recta. No. Muy bien, izquierdo, excelente. Cuando te dice recto en B, quiere decir que el ángulo recto, o sea, el ángulo de 90 grados, el ángulo de 90 grados justo está en el vértice B. O sea, acá va a estar B, B mayúscula. Y obviamente acá va a estar A y acá va a estar C. Entonces el triángulo rectángulo ABC. Recto en B quiere decir que en B está el ángulo de 90 grados. Es importante tener en cuenta, interpretar eso. Cuando te dicen recto en B, quiere decir, de nuevo, estoy repitiendo, quiere decir que el ángulo de 90 grados está en el vértice D. ¿Ya, chicos? Porque si es que no te hubiera dicho eso, yo pude haber hecho mi triángulo de esta manera, ¿no? Puede ser, ¿no? A, B y C. Pude haberlo hecho así. Pero en este caso ya me especifica recto en B. Entonces, ahí sí o sí, el vértice B lo tengo que colocar en el ángulo de 90 grados. Es importante tener en cuenta eso, chicos. Ah, ya, profe. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Muy bien. Hasta ahí estamos interpretando muy bien. Luego, teniendo en cuenta eso, estimados estudiantes, una cosita quiero explicarte a continuación. Si tú tienes un triángulo rectángulo de esta manera, lo que se cumple generalmente en esos tipos de triángulos y no te dan los lados del triángulo, pero sí te han dado los vértices, que son las letras mayúsculas que tú estás observando, el A y el B y el C, lo que se cumple es lo siguiente, que a la letra A o al frente de la letra A siempre se va a colocar la letra A pero minúscula. Al frente de la letra C siempre se va a colocar ¿quién? La letra C, pero minúscula. Y al frente de la letra B, mayúscula, que en este caso va a ser la hipotenusa,
va a ser la letra B minúscula. Eso es lo que ustedes han mencionado, ¿no? Algunos han dicho que la hipotenusa justamente va a ser B minúscula. Ahí está. Wow, profe, entonces ya hemos colocado. Eso es importante tener en cuenta también, ¿ya? Entonces, cada vez que no te dan los lados de un triángulo rectángulo, pero sí te han dado los vértices, ten en cuenta que las letras minúsculas van a estar al frente de cada vértice, ¿no? De cada mayúscula. Ya, eso es importante. Luego, teniendo en cuenta eso, ahora sí podemos resolver lo que nos están pidiendo, ¿no? Primero nos piden el seno de A. Profesor, ¿cuál es el seno de A? Recordamos, ¿no? El seno, ¿qué era? Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es A? Teniendo en cuenta que acá está el vértice A, y acá obviamente se refiere a este ángulo de acá, ¿ya? Pregunta, el seno de A es cateto opuesto sobre hipotenusa. Pregunta, ¿quién es el cateto opuesto? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Ah, muy bien. El cateto opuesto de A vendría a ser esta A minúscula. Colocamos ahí A minúscula. ¿Y quién es la hipotenusa? ¿Quién me dice? B, ¿verdad? Muy bien, excelente. La hipotenusa vendría a ser igual a B. Ahí está, ¿no? Entonces ya tenemos el seno de A. Lo reemplazamos acá. Profesor, A sobre B. Luego dice que se va a multiplicar por la secante de C. Por la secante de C. Entonces acá colocamos secante de C. Entonces observamos nosotros, en este caso, vamos a observar ahora la secante de C. Encerramos la letra C mayúscula, de eso te habla, secante de C. Vamos a ver cuál es su definición de la secante. ¿Alguien tiene idea, profesor? La secante, yo me acuerdo que era hipotenusa sobre cateto adyacente, profesor. Ah, claro que sí. Recordamos un poco de las definiciones. Si gustas también, si lo has anotado ahí en tu cuaderno, puedes verificar, ¿no? La secante es igual hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, vamos a ver cuáles son los datos. ¿Quién es la hipotenusa? Profesor, es B. ¿Y quién es el cateto adyacente de C? ¿Quién me dice? A ver. ¿Quién es el cateto adyacente de C? Ah, muy bien. Cateto adyacente significa el lado que está al costadito de C. En este caso sería A. Y listo, ¿no? Ya tenemos B sobre A. Wow, profe. Usted decía, entonces acá tenemos B sobre A. Muy bien, continuamos. Dice que todo esto se va a sumar. Vamos a sumarlo, ¿con quién? Con el coseno de C. Entonces acá vamos a calcular el coseno de C. Separamos con una rayita verde y vemos ahora el coseno de C. ¿Ya? Nos quedamos con esa letra C, lo encerrado, ¿no? Y ahora calculamos el coseno. Recordamos que el coseno, ¿a qué era igual, chicos? Era igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? El coseno era igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso, ¿quién es el cateto adyacente de C? ¿Quién me dice? Cateto adyacente de C vendría a ser A. Entonces colocamos ahí A. Y la hipotenusa vendría a ser B. Listo, ¿no? Por eso ya acá tenemos A sobre B. Multiplicado por la cosecante de A. Muy bien. Último, cosecante de A. Vamos a ver cómo calculamos la cosecante de A. Borramos lo que he encerrado acá con la C. Y ahora de nuevo voy a trabajar con la letra A. Encerramos la letra A. Y ahora decimos que la cosecante, según la definición, es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Recordamos, por favor, la definición. ¿Ya? Coca, coca, hierba, hierba. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Muy bien. Ahora la pregunta, ¿no? Bueno, la hipotenusa ya la conoces, que es B. Pero la pregunta es, ¿cuál es el cateto opuesto de A? ¿Quién me dice? Cateto opuesto de A vendría a ser A minúscula. Wow, profe, entonces acá sería A minúscula. Muy bien, eso lo colocamos acá. B sobre A. Y listo, Calisto. Vamos a ver ahora qué es lo que me sale a continuación. Atentos, por favor. En primer lugar, tenemos lo siguiente, estimados estudiantes. El A con el A, ¿qué pasa? Se elimina, ¿verdad?
se elimina. ¿Está bien? El B con el B también se elimina. ¿Y qué me quedaría? Todo esto entre esto me quedaría, profesor, 1. ¿No? Simplificando me quedaría 1. Más. De igual manera acá, profesor, se elimina, así como ella te eliminó. Y acá también se elimina, y te quedaría solamente 1. Y el resultado, estimados estudiantes, haciendo un esfuerzo mental, chicos. Haciendo un esfuerzo mental. ¿Cuánto es 1 más 1? Profesor, la pregunta más complicada hasta ahora. Claro, con esto de acá te da un calambre en el cerebro. 1 más 1 vendría a ser igual a 2. Con esto ya ingresas a la NASA. Con eso ya ingresas a la NASA. Muy bien, excelente. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Se entiende la idea? Excelente, muchachos. Hasta ahí, genial, bacán. Hemos terminado. Este es un ejemplo nada más, ¿no? Este es un pequeño ejemplo, pero mira cómo se ha utilizado las razones trigonométricas. Nunca te debes olvidar, por favor, si tú debes conocer el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, secante y cosecante. Nunca te olvides, por favor. Siempre haz eso en una hojita aparte para que te recuerdes siempre, ¿no? Pones las rayitas y pon ahí, ¿no? Coca, coca, hierba, hierba. Practica siempre. Coca, coca, hierba, hierba. ¿Ya? Coca, coca, hierba, hierba, ¿no? Igualito, ¿no? Coca, coca, hierba, hierba, y ya te aprendiste todas las razones trigonométricas. Con eso ya ingresas pues a Harvard, ¿no? Ya no hay necesidad de postular. Muy bien, excelente. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio o con el siguiente concepto, ¿no? Hasta el momento ya hemos conocido lo que es las razones trigonométricas, las definiciones, algunos conceptos importantes también que debemos conocer. En primer lugar, lo que son las razones trigonométricas recíprocas. Por ejemplo, acá están ¿no? Las 6 razones que hemos aprendido, y sabemos que si nosotros tenemos un triángulo cualquiera, vamos a colocar acá, a ver, vamos a dibujar un pequeño triángulo, ¿ya? Este es un triángulo donde acá está el ángulo alfa, y acá está A, acá está B y acá está C. Supongamos que ahí están los lados del triángulo. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces el seno del ángulo alfa vendría a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Entonces A sobre C. Hasta ahí estamos bien. El coseno vendría a ser igual a B sobre C, según este triángulo rectángulo. La tangente vendría a ser igual a sobre B, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Hasta ahí estamos bien. Yo te había mencionado que basta que te aprendas estas 3 primeras razones trigonométricas, las demás vienen a estar al revés, ¿no? Son al revés, o sea, son los recíprocos de cada razón, ¿verdad? En otras palabras, la Como sus cotangente, opuestos. claro, muy bien. La cotangente es lo opuesto de la tangente. Si la tangente era sobre B, ¿la cotangente qué va a ser? A ver, Patrick, contéstame. ¿Vea? B sobre A. Muy bien, claro que sí. Si el coseno es B sobre C, ¿qué va a ser la secante? ¿Qué me dice? B sobre B. C sobre B. Muy bien. Y si el seno es A sobre C, ¿qué va a ser la C sobre cosecante? A. C sobre A. ¿Ves qué fácil? Muy bien. Ahora quiero que te fijes lo siguiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo multiplico las que son recíprocas? O sea, en otras palabras, las que son opuestas. Yo multiplico el seno de alfa con la cosecante de alfa. ¿Qué pasaría? A ver, vamos a ver. Voy a multiplicar el seno de alfa por la cosecante de alfa. A ver qué va a suceder. Entonces, a ver. Vamos a ver, ¿ya? En primer lugar, el seno de alfa es A sobre C. Voy a colocar ahí A sobre C. ¿Okay? Y la cosecante de alfa es igual a C sobre A. Voy a colocar acá C sobre A. Ahora, ¿qué sucede cuando se están multiplicando fracciones y hay valores que se repiten arriba y abajo? ¿Qué me dice, chicos? Se simplifica, ¿verdad? Se simplifica, muy bien. Claro que sí, ahí vamos a simplificar. Simplificamos A con A y simplificamos C con C. Si todo se simplifica, ¿cuánto sale? No me digas, sale 1.
Así de fácil. Wow, profe, o sea que si yo multiplico dos recíprocas, el producto siempre va a ser 1. Efectivamente, pero hay que tener en cuenta que los ángulos tienen que ser iguales. Los ángulos tienen que ser iguales. ¿Ya? Entonces, si tú multiplicas, por ejemplo, ¿no? El seno de, no sé, 38 multiplicado por la cosecante de 38, como son recíprocos el seno y la cosecante, y además los ángulos que están acá son iguales, quiere decir que ese producto, ¿cuánto sale? 1. 1. Así de simple. Nada más. ¡Wow! ¡Qué fácil, profe! Excelente. Ahora, ¿qué pasaría si yo multiplico el coseno con la secante? Vamos a ver qué sucede. Coseno por secante. Coseno es B sobre C. Por secante, C sobre B. Profesor, ahí también se va a simplificar. Claro que sí. Simplifico el B con el B y el C con el C. Sale 1. Sale 1, efectivamente. O sea, si tú tuvieras, por ejemplo, el coseno, vamos a suponer, de 88 grados multiplicado por la secante de 88 grados, ¿a qué va a ser igual eso? 1, profesor. Porque basta que estos son recíprocos y Decir, además tienen el mismo ángulo, siempre va a ser igual a 1. Profe, ¿qué pasaría si tuviesen diferente ángulo? Ahí no vayas a cometer el error de colocar 1, ¿ah? Ahí ya tendría otro valor, otra operación. Entonces, tiene que cumplir esos dos requisitos. Tienen que ser recíprocos y además los ángulos tienen que ser iguales para que al final tú coloques como resultado 1. ¿Te das cuenta, no? Profesor, ¿y qué pasaría si a mí me dan, por ejemplo, coseno de x más 2 multiplicado por la secante? Vamos a colocar, ¿qué podemos colocar en este caso? A ver, 2x menos 10, por ejemplo. Y esto es igual a 1. Yo quiero saber cuánto vale x. A ver, ¿qué idea tienen? ¿Cómo podríamos resolver eso ahí? Profesor, usted dijo que si estos dos son recíprocos y al final esto sale 1, significa que estos ángulos, ¿cómo deben ser? ¿Alguien me podría decir? iguales. Tienen que ser iguales. Y al ser iguales, pues vamos a resolver el costadito, ¿no? X más 2 tiene que ser igual a 2x menos 10. Esta x pasa a restar a 2x, ¿no? Sería 2x menos x. Y este menos 10 pasa a sumar al 2, sería 2 más 10. Haciendo un esfuerzo mental, 2 más 12 sería, perdón, 2 más 10, ¿verdad? 2 más 10. 2 más 10 sería 12. 12. Y 2x menos x sería x. Por lo tanto, el valor de x vale 12. ¿Me dejo entender? Sí, más claro que la. Bien, claro que sí. Vamos a continuar ahora con otro. ¿Qué pasaría si yo multiplico ahora la tangente por la cotangente? De igual manera, ¿no? Va a suceder lo mismo. Bueno, acá no me alcanzó de espacio, voy a tener que borrar esta parte del rojito. Muy bien. A ver, entonces va a suceder lo mismo, chicos. La tangente vendría a ser igual a A sobre B, según lo que tenemos acá. Y la cotangente sería B sobre A. Al final, también se va a simplificar y el resultado va a seguir siendo 1. Entonces, esto es lo que cumple, jóvenes, esto es lo que ocurre cuando ¿no? Cuando son razones trigonométricas recíprocas. El producto de dos razones recíprocas va a ser siempre igual a 1. Entonces, nunca te olvides eso, porque también te va a venir, ¿ya? También te va a venir. Entonces, ¿dónde lo podemos colocar como propiedad? Al final. Por ejemplo, seno de alfa multiplicado por la cosecante de alfa es igual a 1. Otra propiedad, coseno de alfa multiplicado por la secante de alfa también vale 1. Y por último, tangente de alfa por la cotangente de alfa es igual a 1. ¿Ya? Eso nunca te olvides, es propiedad importante de razones trigonométricas. ¿Ya? Si es posible, enciérralo en una nubecita, tómale foto, hazte un tatuaje con ello, pero nunca te olvides de esa fórmula. Hay que hacer un póster. Muy bien, haz un póster, pégalo ahí en el cuarto, en el baño, excelente. Y ahí lo vas a tener siempre grabado. Chicos, muy bien. Vamos a continuar
Vamos a continuar con más ejercicios, atentos por favor. Y ahora vamos a ver lo que es razones trigonométricas para ángulos complementarios. ¿Ya? ¿Y qué significa ángulos complementarios? ¿Alguien tiene idea? Seguramente no has llegado en la parte de geometría cuando te explicaron cuándo dos ángulos son complementarios. A ver, en geometría creo que has visto eso, no sé si lo has visto todavía en ángulos. ¿Me podría decir cuándo dos ángulos son complementarios? Muy bien, Mariel. Son complementos, ¿ya? Suman igual a 90 grados. Muy bien, Mariel. Muy bien, Fernando Raúl. Excelente. Dos ángulos van a ser complementarios cuando suman 90 grados. Excelente, tener en cuenta eso, importantísimo. Bueno, una razón trigonométrica de un ángulo es igual a la corrazón. Bueno, ese es algún dato importante. Entonces, dentro de lo que es razones, también nosotros tenemos el complemento de una razón. Por ejemplo, el seno tiene su complemento, o también llamado su corrazón. Las razones son el seno, la tangente y la secante, y las corrazones son los siguientes, ¿no? La corrazón del seno es el coseno. Solamente le aumentamos la palabra co, la letra co, ¿no? Seo. De la tangente, su corrazón sería la cotangente. De la secante, su corrazón sería la cosecante. ¿Te das cuenta, no? ¿Y para qué me sirve eso, profesor? Ahorita lo vamos a ver, ahorita. Entonces, en este caso, nosotros tenemos un triángulo rectángulo. Imagínate que tenemos un triángulo rectángulo, de tal manera que en este triángulo rectángulo nosotros tenemos un ángulo agudo. En este caso vamos a colocar este ángulo agudo alfa, y vamos a colocar el otro ángulo agudo. Vamos a colocarle un beta, ¿eh? Un ángulo beta, ¿ya? Dos ángulos agudos, alfa y beta. Y los lados, los catetos van a ser A, B y C, ¿ya? Son los catetos que vamos a colocar a continuación. Yo te voy a pedir lo siguiente. A ver, yo te voy a pedir lo siguiente. A ver. Pregunta. ¿Cuál es el seno de alfa? ¿Me podría decir, por favor? A ver, el seno de alfa. A sobre C. Muy bien. Ahí tenemos el seno de alfa, sería cateto opuesto, que sería A sobre hipotenusa, ¿no? A sobre C. Muy bien. Excelente. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el coseno del ángulo beta? Ahora fíjate en el ángulo beta. El coseno del ángulo beta. A ver, sería A sobre C también. A sobre C también, profesor. Cateto adyacente sobre hipotenusa. A sobre C. Nótese que en este caso, estimados estudiantes, el seno de alfa y el coseno de beta, ¿cómo son? ¿Diferentes o iguales? Me ha salido igual, profesor. Los dos salen lo mismo, A sobre C y A sobre C. Entonces, lo que se cumple acá es lo siguiente, ¿no? Que el seno de alfa es igual al coseno de beta. Ah, ya, profe, no sabía eso. Claro que sí. Pero hay algo muy importante. Esos ángulos tienen que cumplir una condición. Estos ángulos, si son ángulos agudos del triángulo rectángulo, la pregunta es, ¿cuánto suma alfa y beta? ¿Quién me dice? A ver, si son agudos en el triángulo rectángulo, ¿cuánto suma? Muy bien, Haroldo, muy bien, Brisa, excelente. Los dos suman 90 grados, claro que sí. Por eso se le dice que son ángulos complementarios, porque esos ángulos suman 90 grados. Ah, ya, profe, o sea, para que el seno y el coseno sean ángulos iguales, o sea, perdón, sean razones iguales, o sea, para que sean iguales, necesariamente el alfa y el beta tienen que sumar 90 grados. Entonces, yo, por ejemplo, yo te pregunto una cosa, ¿no? Yo te pregunto una cosa. A ver, acá vamos a hacer una pequeña aplicación. El seno del ángulo 50 va a ser igual al coseno de ¿qué ángulo? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice? A ver, el seno del ángulo 50 igual al coseno de ¿qué ángulo? Muy bien, Fran. Muy bien, Mariel. Va a ser igual a coseno de 40.
¿Por qué, profesor? Porque 50 más 40 es 90 grados. Tú tienes que buscar un valor que te dé 90 grados. Y aparte, las razones tienen que estar la razón y corrazón, el seno y el coseno. ¿Ya? Seno y coseno, por si acaso. Solamente esos dos, ¿ah? Por ahí yo he visto un estudiante que por la que yo le dije seno de 50 es igual a la tangente, me puso tangente de 40. Le puse mala nota, pero no. Estamos hablando de razón y corrazón. ¿Ya? La razón es seno y su corrazón es coseno. Ahí está. ¿Ya, chicos? Eso es importante. Muy bien. Cachetadón también, ¿no? Excelente. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, ¿no? Si yo te digo, a ver, ¿cuál es la tangente? Vamos a colocar ya. La tangente del ángulo alfa. A ver, dime por favor cuál es la tangente del ángulo alfa. ¿Quién me dice? A ver. ¿Quién me dice cuál es la tangente del ángulo alfa? Muy bien. Coca, por ahí dijeron A sobre B. A sobre B. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sería A sobre B. Muy bien, excelente, ¿no? A sobre B. Y ahora, ¿quién me dice cuál es la cotangente del ángulo beta? ¿Cuál es la cotangente del ángulo beta? También, ¿no? A sobre B, profesor. Cateto adyacente del ángulo beta sobre hipotenusa. También sería, profesor, A sobre B. Entonces, también en este caso, la razón va a ser igual a su corrazón, ¿no? O sea, tangente de alfa va a ser igual a la cotangente de beta, siempre y cuando alfa y beta sumen 90 grados, ¿no? Obviamente, ¿no? Esto también se cumple, chicos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? De igual manera, acá vamos a poner un ejemplo. A ver, si por ejemplo, si yo tengo tangente de 10 grados, es igual a la cotangente de qué ángulo. A ver, ¿quién me dice? Tangente de 10 es igual a la cotangente de qué ángulo? De 80, ¿verdad? Claro que sí, profesor, porque 10 más 80 tiene que ser igual a 90. ¿Y listo? Ah, ya, profesor, está fácil. Claro que sí. Continuamos. Por último, ¿qué pasaría si yo te pido, por ejemplo, en este caso, secante de alfa? ¿Cuánto es la secante de alfa? A ver, secante sería hipotenusa sobre cateto adyacente, ¿verdad? O sea, C sobre B. ¿Y la cosecante de beta? ¿Cuál sería? A ver. Cosecante de beta. De igual manera, profesor, ¿no? Hipotenusa sobre cateto opuesto sería, ¿no? C sobre B también. ¡Wow, profesor! ¿También son iguales? Claro que sí, ¿no? Ahí también van a ser iguales. Secante de alfa va a ser igual a la cosecante de beta, obviamente, siempre y cuando los ángulos sumen 90 grados. Se tiene que cumplir esto. Alfa más beta es 90 grados. ¿No, chicos? Esa parte ya nosotros lo entendemos. Estamos bien, excelente. ¿Ya? Estamos entendiendo. Pregunta hasta aquí, ¿todo claro para poder continuar con más ejercicios? ¿Todo claro hasta ahí? Todo claro. Todo claro. Muy bien. Entonces, sin más preámbulos, ya esta parte de la parte teórica ya la hemos hecho. Ahora vamos por los ejercicios. Vamos a ver cuánto han aprendido en esta parte teórica. Vamos a ver. Primer ejercicio. Por ejemplo, acá tenemos si el seno de este ángulo, que no lo conocemos ese ángulo, multiplicado por la cosecante de ese ángulo es igual a 1. ¿Alguien recuerda qué propiedad estamos hablando? ¿Alguien recuerda mejor? Las recíprocas, ¿no? Razones trigonométricas recíprocas. Para que el producto de estos dos ángulos, de estas dos razones trigonométricas, que en este caso son recíprocas, sea igual a 1, ¿cómo tienen que ser los ángulos? ¿Quién me dice? Iguales. Tienen que ser iguales, efectivamente. Entonces, vamos a igualarlo, pues. Tenemos acá lo siguiente. 12x menos 15 va a ser igual a 6x más 15. Muy bien, esta es una simple ecuación. Yo sé que ustedes lo saben, ¿no? Una simple ecuación.
Este 6x pasa a restar al 12x. Sería 12x menos 6x. Y este menos 15 pasa al otro lado a sumar. Sería 15 más 15. Muy bien. 12x menos 6x, ¿cuánto es? A ver. 6x. 6x, ¿verdad? Muy bien. ¿Y 15 más 15? 30. 30. Muy bien. Este 6 pasaría dividiendo al otro lado. Y finalmente tenemos que x vale 5. Porque 30 entre 6 es 5. Ahí está, chicos. ¿Se ha entendido? Sí. Yo estoy seguro que sí, se ha entendido, profe. Está recontra sencillo. ¿Ya? Está recontra sencillo. Muy bien, chicos. A partir de del siguiente ejercicio, vamos a hacer una competencia. Vamos a ver quién gana, los varones o las mujeres. ¿Ya? Vamos a ver quién gana. ¿Ya, chicos? Quiero que por favor presten muchísima atención en el siguiente ejercicio. Ustedes solitos, ¿ya? Te voy a dar 1 minuto para que tú resuelvas. A la 1, a las 2 y a las 3. Vamos a ver quién lo hace. Si el coseno de un ángulo, en este caso el ángulo teta, es igual a 9 sobre 41, calcular el tangente de teta. A ver, te doy 1 minuto para que lo hagas, ¿ya? 1 minutito. 1, 2 y 3. Comenzamos. Muy bien, ahí veo algunos resultados que sus compañeros están resolviendo. Excelente, vamos a verificar. Les he dado 1 minuto para resolver. Yo estoy esperando sus resultados. Estoy esperando sus resultados. Hasta el momento solamente hay 2 estudiantes que me han enviado sus resultados, los cuales son diferentes. Vamos a ver cuál sería el verdadero resultado. En primer lugar, estimados estudiantes, cada vez que nos dan este tipo de ejercicios, lo que nosotros tenemos que hacer es construir el triángulo, donde uno de los ángulos agudos sería este ángulo teta de acá. Vamos a ver qué es lo que sucede. Construimos ese triángulo, profesor. Ahí está mi triángulo rectángulo. Felizmente ese triángulo rectángulo tiene cuadraditos, ¿no? Porque si no haría más chueco todavía de lo que está. Acá tenemos el triángulo rectángulo. Y vamos a ubicar en este sentido al ángulo teta. Supongamos que el ángulo teta se encuentra acá. Acá está el ángulo teta. Puedes colocarlo acá o también puedes colocarlo abajo. No hay ningún problema. ¿Ya? Todo va a depender de cómo tú quieras colocarlo. ¿Ya? Entonces, si el ángulo teta está ahí, nosotros sabemos que el coseno del ángulo teta, ¿a qué es igual? El coseno de un ángulo, ¿a qué es igual? ¿Qué me dice? ¿A qué es igual? 9. A ver, ¿a qué es igual el coseno? A ver, ¿qué me dice? Según la definición. Según la definición, ¿cuál es el coseno? A ver. Cateto, ¿algo? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Muy bien, Fran, excelente. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Nunca te olvides eso, ¿ya? Son definiciones. El coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso, como el coseno era igual a 9 sobre 41, quiere decir que en este caso el cateto adyacente es como si fuese 9, ¿no? Entonces podemos colocar el que está al costadito del ángulo teta como el valor de 9. En realidad tendría que ser un múltiplo de 9, pero como estamos hablando de una razón, sabemos que la constante pues se va a simplificar, ¿no? Entonces ahí tenemos que el cateto adyacente sería 9, la hipotenusa vendría a ser igual a 41, o sea, esta parte de acá vendría a ser igual a 41.
No sabemos nosotros, no sabemos cuánto vale, pues, en este caso, este otro cateto. Como no sabemos, le vamos a colocar una X. Pregunta, ¿ese triángulo rectángulo tiene una incógnita? ¿Qué podríamos hacer para poder calcular esa incógnita? ¿Quién me dice? ¿Qué teorema podemos utilizar? El teorema de Pitágoras. Muy bien, Mariel. Muy bien, Frank. Excelente. El teorema de Pitágoras. ¿Y qué decía el teorema de Pitágoras? Que la suma de los cuadrados de cada cateto, en este caso 9 elevado al cuadrado, más x elevado al cuadrado, es igual a la hipotenusa, en este caso 41, elevado al cuadrado. Bueno, lo sabemos rápidamente. 9 al cuadrado vendría a ser 81, más x al cuadrado, y 41 al cuadrado. ¿Cuánto sale, estimados alumnitos? 41 al cuadrado. A ver, ¿quién me dice, chicos y chuecas? ¿Ah? A ver, 1681, ¿no? A ver, 1681. Muy bien, 1681. Ahí está, ¿no? 1681. Y este 81 pasa a restar al otro lado y al final tenemos que x al cuadrado va a ser igual a 1600. Muy bien. La pregunta es en este caso, ¿no? ¿Podemos saber cuál es la raíz cuadrada de 1600? Claro que sí, profesor. Eso vendría a ser igual a 40. 40. Claro que sí. Muy bien, entonces como ya calculamos este lado, que el otro cateto que es 40, ahora nos están pidiendo calcular la tangente del ángulo θ. Ojo que todavía no hemos calculado lo que nos están pidiendo, ¿eh? Entonces, tangente del ángulo θ. Nosotros sabemos que la tangente, ¿a qué es igual? Según la definición, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿verdad? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa es la definición de la tangente. ¿Quién es el cateto opuesto del ángulo θ? ¿Alguien podría decir? 40, profesor. El que está al frente, ¿no? Cateto opuesto del ángulo θ sería 40. Y el cateto adyacente sería 9, profe. Ahí está, 40 novenos es el resultado de esta operación. Colocamos ahí y listo. Ya tenemos la respuesta. 40 novenos. Listo, Calixto, hemos terminado este ejercicio. Recontra sencillo. Ahora sí, voy a ver quién lo hizo primero. Vamos a ver quién lo hizo primero. Por acá. Muy bien, Mariel Guamán. Excelente, Mariel Guamán. Mujeres al mando. Mariel Guamán. Excelente. Primera que ha terminado este ejercicio. Pregunta, ¿hasta aquí todo claro? ¿Se ha entendido? A ver, me confirman, por favor, los estudiantes. ¿Hasta ahí Sí, todo profe. bien? ¿Sí? ¿Se ha entendido, chicos? Claro que sí. Muy bien. Excelente. Gracias por confirmar. Vamos a continuar con el siguiente problemita, el siguiente ejercicio. ¿Ya? Siguiente ejercicio. Atentos, ¿ah? A ver esta parte de acá. Dice, un triángulo rectángulo ABC, recto en C. Ah, hay un problema que lo tomé como ejemplo, algo similar, creo, ¿no? Algo parecido ustedes van a hacer acá. En este caso dice recto en C. Anteriormente hemos puesto recto en B, ¿no? Bueno, hay un triángulo rectángulo recto en C, simplificar el siguiente, ¿no? A ver, ustedes van a hacer esto. Ya yo te voy a dar un minuto para que lo hagas. A la 1, a las 2, ya a las 3. Comience el juego. Vamos a ver quién me da los resueltos. Las respuestas rápidamente. Comenzamos.
Muy bien, el tiempo va pasando y vamos a seguir resolviendo los ejercicios. Algunos ya me han dado su respuesta, vamos a ver si son iguales o diferentes. Vamos a ver y pongámoslo a prueba. ¿Atentos, ah? En primer lugar, vamos a dibujar este triángulo rectángulo. ¿Ya, chicos? Un triángulo rectángulo recto en C, dice, ¿no? Entonces vamos a dibujar el triángulo rectángulo. Ahí está nuestro triángulo rectángulo. Muy bien. Un poco chuequito, pero ya no importa. Dice que es recto en C. ¿Qué quiere decir eso? Que en el vértice C va a estar en el ángulo de 90 grados. Acá va a estar el C. Si ahí está el C, puede ser que A esté acá y B está acá. En el caso de A y B, no te dicen nada. Entonces puedes colocar A arriba o también A abajo. No hay ningún problema. Pero sí te dicen que el recto está en C. O sea, ahí necesariamente la letra C mayúscula tiene que estar en el ángulo de 90 grados. Es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, ahora vamos a continuar. Si en este caso están ubicados de esta manera los vértices, al frente de A mayúscula, ¿quién está? El A minúscula, ¿verdad? Al frente de A mayúscula está el A minúscula. Al frente de B mayúscula está el B minúscula. Y al frente de C mayúscula, en la hipotenusa estaría C minúscula. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Luego, una vez que ya ubicaste todo eso, ahora sí reemplazamos en lo que nos dicen acá, ¿no? E es igual a A, que es A minúscula, multiplicado por la cotangente de A. Recordamos que en este caso, estimados alumnos, la cotangente vendría a ser igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Sí o no? Sí, profe, eso sí me enseñó. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. El cateto adyacente de A. ¿Quién sería el cateto adyacente de A? A ver, ¿quién me dice? Cateto adyacente de A es igual a B, ¿verdad? B, claro que sí. El cateto adyacente de A vendría a ser igual a B. Y su cateto opuesto vendría a ser A. Entonces ahí colocamos B sobre A. ¡Wow! Ahora esto de acá se resta con C multiplicado por el seno de B. Vamos a colocar acá el seno de B. Pues acá vamos a borrar este círculo y ahora voy a encerrar el B, porque vamos a calcular el seno de B. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto de B vendría a ser esta B minúscula, ¿verdad? Y la hipotenusa vendría a ser C, B sobre C. Y listo, acá reemplazamos entonces B sobre C. Y ahora, estimados estudiantes, vamos a ver qué es lo que sale. A con A se elimina, se simplifica. C con C también se simplifica. ¿Y qué me saldría, profesor? Me saldría lo siguiente. Me queda solamente el sobreviviente B menos el otro sobreviviente que también es B. B menos B. ¿Alguien me podría decir cuánto es B menos B? 0, ¿verdad? Eso es 0, chicos. Claro, efectivamente, ¿no? Es igual a 0. Listo, Calixto, hemos terminado este ejercicio. La respuesta sería letra A, el 0. Vamos a ver quién lo dijo primero. Atentos, por favor. ¿Ah? Atentos. A ver, vamos a ver. Bueno, el primero que lo dijo fue Fernando Raúl. Excelente, Fernando. Vamos a colocar acá. Fernando Raúl. Muy bien. Vamos a continuar con más ejercicios. Atentos, por favor. Ahora están en empate, ¿eh? Las mujeres y los varones están en empate. Siguiente ejercicio. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí, chicos. En este caso, por favor, quiero que me resuelvan. Dicen un triángulo rectángulo recto en B, ¿no? Te dicen eso y te dicen reducir. También te voy a dar un minuto para que lo resuelvas. ¿Qué te parece? A la 1, a las 2 y a las 3. Comenzamos.
Muy bien, ya vemos algunos resultados. Excelente, muy bien. Vamos a ver qué es lo que sale en este ejercicio. En realidad me están dando diferentes tipos de respuestas. No hay ningún problema. Al final lo comprobamos. Ya la voz de 3, pongámoslo a prueba. Atentos, ¿ah? En primer lugar, también nos piden construir nuestro triángulo rectángulo recto en B. Entonces dibujamos un triángulo pequeño, ¿no? Para no demorarnos mucho. Ahí está nuestro triángulo rectángulo. Pero nos dice en este caso recto en B. Quiere decir que el ángulo de 90 grados, ahí va a estar el ángulo B, el vértice B. Esto puede ser A y esto puede ser C. Al frente de A mayúscula, ¿quién está? A minúscula. Al frente de C mayúscula, ¿quién está? C minúscula. Y al frente de B mayúscula está la B minúscula. Ya ubicamos los lados del triángulo. ¿Te das cuenta, no? Recontra sencillo. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede, estimados alumnitos. Primero, vamos a ver qué es lo que equivale, ¿no? Por ejemplo, secante de A. Nosotros sabemos que la secante... Bueno, ¿qué te parece? Para que algunos seguramente todavía no recuerdan o no han aprendido la parte de las razones trigonométricas, aquí nosotros vamos a colocar las definiciones, ¿ya? El seno, el coseno, la tangente, la secante, perdón, faltaba la cotangente, ¿verdad? Un momento, por favor. Acá. La cotangente, la secante y la cosecante, ¿ya? Vamos a colocar de cualquier ángulo, vamos a colocar ángulo alfa, no necesariamente el ángulo A, C en este caso. ¿Ya? Entonces acá tenemos seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, basta que te aprendas las tres, las demás son al revés, cateto adyacente sobre cateto opuesto, acá secante, hipotenusa sobre cateto adyacente, y la cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Ahora sí, no vas a equivocarte. Vamos a ver. La secante de A. Acá encerramos la letra A y decimos secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces acá la hipotenusa sería B y el cateto adyacente sería C. Colocamos B sobre C. Menos seno de C. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero acá está la letra C. Entonces borramos por un momento lo que encerré al inicio y ahora solamente me enfoco en la letra C. Entonces, seno de C. Entonces sería cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? También sería B sobre C. A ver, acá me estoy confundiendo. Disculpen, por favor. Me estoy confundiendo en esta parte, ¿ah? Sería cateto opuesto, en este caso sería C sobre Entonces está bien lo que dije. C sobre B. Muy bien, excelente, ¿no? Muy bien. Por un momento lo vamos a encerrar en paréntesis, ¿verdad? Ahora, cotangente de A. Borramos por un momento esto de acá y ubicamos esta letra A. Y decimos, ¿no? Profesor, cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cotangente a cateto adyacente, que sería C, sobre cateto opuesto, que sería A. Ahí está. Pregunta, ¿está ahí todo claro? Estamos haciendo bien, ¿no? No hay ningún problema. ¿Nos podemos confundir? Puede ser, ¿no? No es normal confundirse por si acaso, pero tienes que aprender también de tus errores. ¿Ya? Bajamos el menos. Y por último tenemos el coseno de C. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, pero como estamos hablando de la letra C, borro esto de acá y encierro la letra C. Entonces coseno sería cateto adyacente, que sería A, sobre hipotenusa. En este caso sería B. A sobre B. Oye, profesor, ¿y eso cómo vamos a resolver? Vamos a ver cómo lo hacemos, chicos. ¿No? Está un poco tranca, ¿no? Está un poco tranca. A ver, vamos a ver cómo lo hacemos. ¿De ahí qué idea tiene? A ver, ¿cómo podríamos resolverlo? A ver, ideas. Profesor, podemos en este caso pasar a multiplicar C sobre A por cada uno de los valores, o también podemos aplicar lo que es la carita feliz en medio de acá, ¿no? Cualquiera de los te va a salir, a ver. Intenta resolver primero los paréntesis, ¿sí? A ver.
Inténtalo, te doy 1 minuto para que lo hagas. ¿Qué te parece? Menos de 1 minuto, 30 segundos, a ver, inténtalo. ¿Alguna idea, chicos? Ya salió, ¿no? A ver, vamos a seguir resolviendo, ¿ya? A ver, si yo resuelvo todo lo que está dentro de paréntesis, en este sentido estaría saliendo lo siguiente, ¿no? Primero multiplico b por b, que en este caso sería b al cuadrado. Menos, multiplico en este caso c por c, ¿no? Producto cruzado, ¿no? Carita feliz, chingo feliz. Esto acá sería c al cuadrado. Y abajo también se multiplica, ¿no? Acá sería c por b, c por b. Ahora, todo esto de acá multiplica ¿a quién? Multiplica al c por a. Y bajamos el a sobre b. ¿Ya? Ahora, si tú te das cuenta en esa multiplicación, se puede eliminar esta c con esta c, ¿verdad? Se puede eliminar. Y nos quedaría ahí 1 sobre a. Este 1 sobre a, el a va a pasar a multiplicar al b. De tal manera que nosotros tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos acá al costadito lo voy a colocar. B al cuadrado menos C al cuadrado sobre A por B. Este A multiplica esta B, por si acaso. A por B. Menos, colocamos ahí, A sobre B. Todavía está un poco confuso, profesor. ¿Qué más podemos resolver? Bueno, una acotación importante, ¿no? Vamos a homogenizar. ¿Qué significa eso? Hacer que los dos denominadores sean iguales. Para que los denominadores sean iguales a este valor b, le voy a multiplicar por la letra a, para que sea ab, pues, ¿no? Para que sea b. Pero si abajo lo multiplico por la letra a, arriba también tengo que multiplicarlo por a, ¿ya? Para que no altere. De tal manera que en este caso tendríamos lo siguiente, atentos, ¿ah? Sería b al cuadrado menos c al cuadrado sobre ab menos, acá, a por a sería a al cuadrado sobre ab. Y mira, son homogéneas. Por ser homogéneas, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo siguiente, ¿no? B al cuadrado menos C al cuadrado menos A al cuadrado. Y todo eso sobre AB. Profesor, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer en ese sentido, profesor? Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. Atenta, por favor. Lo que podemos hacer es lo siguiente. En primer lugar, podemos decir que en este triángulo rectángulo, si nosotros aplicamos por el teorema de Pitágoras, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? Que los catetos elevados al cuadrado, la suma, a al cuadrado más c al cuadrado, te sale b al cuadrado, ¿verdad? Eso es lo que podemos tener en cuenta mediante este triángulo rectángulo. Esto de acá es lo que nosotros vamos a utilizar para poder reemplazarlo acá en esta expresión, ¿ya? Vamos a reemplazarlo. ¿Pero cómo lo vamos a reemplazar, profesor? Bueno, esta b al cuadrado lo podemos reemplazar. En vez de colocar b al cuadrado, podemos colocar a cuadrado más c cuadrado, que es lo mismo, ¿verdad? Sí, profe, no sabía. Claro que sí, ahora ya lo sabes. Entonces acá sería a cuadrado más c al cuadrado, que lo estamos reemplazando al b al cuadrado. Y bajamos el menos c al cuadrado y el menos a cuadrado. Lo bajamos y todo esto sobre ab. ¿Ya, chicos? Vamos a ver qué es lo que sucede. A cuadrado menos a cuadrado sale 0. C cuadrado menos C cuadrado también sale 0. 0 sobre AB. Pregunta, 0 sobre cualquier número sería 0, ¿verdad? ¿Me dejo entender, chicos? Obviamente ese valor de abajo tiene que ser diferente de 0.
Entonces, el resultado en esta operación, estimados alumnos, sale 0. Y esa es la respuesta, chicos. Un poco complicada, como ustedes pueden ver, no hay ningún problema. La idea es, pues, practicar bastante. Seguramente ustedes pueden ubicar un método mucho más fácil, ¿no? Profesor, ¿qué hubiera pasado si en este caso yo hubiese multiplicado esto de acá aplicando la propiedad distributiva? ¿También salía? Claro que sí, obviamente, ¿no? También salía. ¿De chicos? Muy bien. Excelente. Estimados estudiantes, vamos a continuar con más ejercicios. Atentos, ¿verdad? Atentos. Profesor, por el chat preguntan quién ganó. Vamos a ver quién ganó. Sí, a ver, vamos a ver. A ver, eso fue de la primera. Lo que pasa es que como la respuesta anterior también fue 0, y esta respuesta es 0, entonces, al ver que es 0, no sé si me están diciendo la respuesta de la anterior o esta respuesta. Bueno, Haroldo. Profesor, mejor responda quiénes respondieron en este ejercicio. En este caso fue Haroldo. Ahí está. Muy bien, Haroldo, ¿ah? Excelente. Haroldo Isidro. Muy bien, ¿ah? Continuamos con el siguiente ejercicio, chicos. Todavía no tenemos tiempo. Sí, bueno, son las 7, pero podemos resolver un ejercicio adicional. A ver, por ejemplo, este de acá, chicos. A ver, digan acá. Es un triángulo rectángulo de las cuales los catetos, mira, tienen 4x más 2 y este cateto es 7x más 1. Aparte, me dan un dato de que la tangente de B es 3 medios. Bueno, teniendo en cuenta ese dato muy importante, vamos a hacer lo siguiente, estimados alumnitos. En primer lugar, nosotros sabemos que la tangente, vamos a colocar B en este caso, va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿verdad? Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, su cateto opuesto de B, en este caso sale 7x más 1. Y el cateto adyacente sería 4x más 2. Ah, profe, o sea, esto de acá, profesor, es igual a 3 medios, efectivamente, ¿no? Simplemente vamos a igualar 7x más 1 sobre 4x más 2, que es la tangente de B, y eso es igual a 3 medios que me están dando de dato. O sea, se ha formado una ecuación. Y al formarse esa ecuación, pues para nosotros va a ser recontra sencillo, ¿no? Lo primero que haremos es hacer la multiplicación cruzada. Este 2 multiplica todo lo que está acá, y este 4x más 2 multiplica el 3. Vamos a ver qué sale, profesor. 2 por 7x más 1 igual a 3 por 4x más 2. Vamos a ver qué sucede. 2 por 7 sería 14x, más 2 por 1 sería 2. 2 por 3, perdón, acá 3 por 4x, 12x, más 3 por 2 sería 6. El 12x pasa a restar a 14x, que sería 2x. Y este 2 pasa a restar al 6, sería 4, ¿verdad? Finalmente el 2 pasa a dividir y tenemos que el resultado de x vale 2. Marcamos la letra. Pero en este caso sí no hemos hecho competencia, pero ya algunos ya tenían alguna noción, ¿no? Mariel Guamán, Fran Roque, me habían dado ya los resultados al inicio. Muy bien, estimados alumnos, ahí quedamos con nuestra clase de razones trigonométricas. Espero pues que hayan podido entender esta sesión de clase. Hasta ahí nos vemos. Hasta la próxima oportunidad. Nos vemos, chicos. Un abrazo.